Lo que le iba a hablar habla de el proceso, que no te quedes sin mensaje en el proceso que estés viviendo, en tu casa, en la obra, en la vida personal. No te quedes sin mensaje, tené un mensaje en medio de tu proceso. Todos los procesos son diferentes, no hay ningún proceso igual. Yo decía el otro día que me encanta uno de los principios de Dios, que es la diversidad. Él es el Dios de la diversidad, y entre la diversidad se mueve. Y aún entre la diversidad de los procesos también se mueve Dios. No todos los procesos son iguales, sino que cada uno es diferente, y Dios nos trata de diferente manera a cada uno. Cada uno pasamos en el pasado, pasamos en el presente y pasaremos en el futuro procesos de Dios. Y como decía recién, son diferentes los procesos, son diferentes. Y hay personas que en su proceso han terminado su proceso directamente en la presencia de Dios. Hay procesos de personas que terminaron no en un éxito, no en un cierre de una etapa y empezar otra, sino que el cierre en ciertas personas fue directamente ir a la presencia de Dios. Te digo esto para que, si estás en medio de un proceso, te fijes, ¿sí? Si tu proceso es de estos procesos que van a terminar en la presencia de Dios, o es una etapa que va a terminar y va a empezar otra etapa acá en la tierra. Hay diversidad de procesos, y cualquiera sea el proceso, nosotros tenemos que vivirlo, ¿sí? Con Dios, ¿verdad? Y saber que Dios está ahí y aprender de todas las cosas. Ahora vamos a cantar yo no voy a cantar nada, pero van a cantar ellos, una adoración que es de alguien que tuvo un proceso, servía a Dios, ¿sí? Y dentro de toda su vivencia tuvo un proceso que se desencadenó en la presencia de Dios. Su proceso terminó directamente en la presencia de Dios. ¿Está entendiendo? Se fue a la presencia de Dios. Quizá usted, ahora yo estoy diciendo esto, y usted dice, bueno, no estoy tan mal yo con mi proceso. Porque quizás terminar una etapa en algún momento y voy a empezar otra. Y no estoy para decir, bueno, ya estoy partiendo con Dios. Aunque partir con Dios es lo mejor que nos puede pasar dentro de nuestro proceso. Pero nuestra mentalidad todavía no lo entiende así. Por eso preferimos decir, bueno, qué bueno, no estoy en esa dirección. Seguramente en algún momento va a venir otra etapa en mi proceso y va a ser mejor. Porque nuestra mente todavía no entiende que es lo mejor que nos espera en la presencia de Dios, ¿no? Pura. Y esta adoración habla y está hecha por alguien que en su proceso, hace un mes o hace unos días, su proceso terminó directamente en la presencia de Dios. Y sus canciones las hacía para que otros adoren y reciban, pero en determinado momento tuvo que cantar la propia adoración en su proceso, y que su propia adoración que él había creado lo sustente a él en su proceso. Entonces, quiero que cierres los ojos. No sé si tu proceso te ha quitado la fuerza, si tus procesos no los entendés, ¿sí? Si no sabes tener dirección para dónde agarrar. Pero en ese espíritu que está hecha esta adoración de alguien que también tuvo un proceso y que se desencadenó en la misma presencia de Dios, puedas recibir el espíritu de lo que quiere decir. Y en tu proceso puedas recibir presencia de Dios, puedas recibir palabra, puedas entender, aleluya, puedas ir con tu fuerza, como dice el lema, he aquí ve con tu fuerza, con esta tu fuerza. Y vive el proceso de Dios para tu vida, para tu ministerio, para el lugar donde estás, para tu familia, para tus hijos, para el momento que te tocó vivir. No te quejes del proceso, sino vivilo, gloria a Dios, y pasá a otras etapas cuando llegue el momento. Aleluya. Dice en Job, vamos a la palabra Job, capítulo 29, que no te falte un mensaje, el mensaje en tu proceso. Y vamos a hablar de alguien que vivió un proceso.
me está escuchando, me escucha por ahí, ¿me entiende? Gloria a Dios. Job, capítulo 29, y vamos a ver que todos sus hijos y todos sus siervos tienen y viven procesos de Dios. Todos. Muchas veces que habrá dicho, ay, mira aquel siervo, qué mensaje, qué iglesia. Porque ahora están las megas iglesias. ¿Cuántos conocen las megas iglesias? Las megas iglesias, ¿sí?, son las grandes, fabulosamente grandes. Y entonces usted mira su iglesita y mira la iglesia por enlace, la mega iglesia, y usted ve, ¿no?, una imponente multitud, obreros, gente que anda con la televisión grabando, gente que va y viene, toda la comodidad, todas las instalaciones, gente a borbotones, obreros, líderes, músicos, ¿no? Y usted, claro, después ve su proceso, deja de ver eso y empieza a ver su proceso, donde le faltan los músicos, le falta buenos obreros, tiene una gotera en el local, el alquiler que no lo puede pagar, unas luchas tremendas en todas las áreas, que se van 2, ¿sí?, que se van 3, que van y vienen, ¿no? Y entonces usted como que se disloca, ¿no? Y empieza a añorar algo que es como una fantasía, pero es un error, porque todos los que servimos tenemos proceso y pasaremos por procesos. Tenemos a Job, ¿no? ¿Cuántos quieren ser como Job? A ver, no sé, usted se me ríe. ¿Por qué se me ríe? Bueno, pero me tenía que haber preguntado, ¿de qué parte del proceso? ¿Antes, durante o después? ¿Qué parte le gustaría ver? Usted decir, pero yo quiero ser como Job. ¿En qué parte? Dígame. ¿En la anterior? ¿En la durante o después? Bueno, después, ¿no? ¿Por qué? Pero quiero decir, le gustaría entrar directamente de lleno en la última etapa del proceso de Job. Qué lindo, ¿no? Vio que no es fácil haber sido Job y tener todas las cosas, porque Dios permitió que entrara en un proceso donde tuvo proceso en todas las áreas. Porque usted puede decir, bueno, tengo proceso difícil acá con mi familia, pero la obra va bien. Tengo proceso difícil en la iglesia, pero mi familia va bien. Tengo proceso en el área económica, pero tengo una salud bárbara. No, a él le tocaron todos los procesos juntos. Todos los procesos juntos. Y a veces decimos, me gustaría ser mega iglesia, me gustaría esos obreros de esa iglesia, ¿sí? Pero conozco a muchos de las megas iglesias donde le pasaron cosas que yo quisiera no vivirlas. A algunos se les murió los hijos, a otros las esposas, a otros le clausuraron la iglesia. Conozco, ¿sí?, muchos de los grandes predicadores que han vivido procesos terribles. Entonces, no añoremos lo del otro, porque vas a estar añorando el proceso del otro, ¿sí? Y capaz que estás viviendo un proceso menos complicado que el que el otro tiene, ¿sí?, que el que el otro vive. Entonces, no añoremos procesos de nadie, no añoremos, ¿sí?, tratos de nadie, sino que ubiquémonos en nuestro propio proceso donde Dios trata con nosotros. Este es el mejor proceso, diga. Bienvenidos al proceso, ¿sí? Este es el mejor proceso, el mío. ¿Verdad? Entonces vieron que en los 10 mandamientos dice, uno de los 10 últimos mandamientos dice, no codicies, ¿no?, de tu prójimo la oveja, el buey. Bueno, ¿quién anda con buey hoy, no? Pero será el carro. No codicies de tu prójimo la oveja, el buey, la obra, la iglesia, los obreros, ¿sí? Y todo lo demás que dice. No le codicies el proceso, ¿no? Entonces, para dar un concepto más redondo de lo que dice el versículo, no codicies nada del otro, viví tu propio proceso. Centrate en tu propio proceso. Amén. Gloria a Dios. Y no desmerezca tu proceso. Es el proceso en el que Dios te va y te está tratando. ¿Está bien? Y vamos a ver a Job entonces, ya en el capítulo 29, porque
en el capítulo 29 Job empezó a vivir el proceso que no esperaba vivir, no esperaba vivir, porque era toda una gloria. A veces entramos a la obra y entramos, abrimos una obra, abrimos un anexo, ¿sí? Nos levantan, yo qué sé, colaboradores, encargados de obra, queremos pastorear y bueno, vamos a la obra y decimos, a mí no me va a pasar lo que le pasó a fulano, porque yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y resulta que cuando empieza, ¿no?, a trabajar en la obra, se encuentra con que muchas cosas se le fueron de las manos, mucha gente no entendió, ¿no? Muchas cosas no pudo soportar, muchas cosas, ¿no? Entonces empezó a tener los mismos problemas que de repente otros tenían. Es que ninguno nos vamos a librar. ¿Por qué? Porque cada uno en el proceso de Dios, en la obra, va a tratar con nosotros y con la obra para que aprendamos, para que aprendamos. Así que nadie está infalible de vivir cosas en la obra de Dios. Entonces Job estaba feliz antes. Y él recuerda, ahora que no tiene nada, recuerda el tiempo feliz. Job recuerda su felicidad anterior, dice el versículo 19. Dice por ahí, el versículo 2 del 29 dice, ¡ay, quién me volviese como los meses pasados! ¿Algunos están llorando los meses pasados? ¿Años pasados? Y dice versículo 5, cuando aún estabas conmigo, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. O sea que él estaba diciendo que en su proceso el Omnipotente no estaba. ¿Está acertado lo que está diciendo? ¿Sí o no? No está acertado. ¿Estaría Dios con él? Pero él no lo veía así, porque todo le iba bien y él, su mente era, si te va bien, está Dios, si no te va bien, no está Dios. ¿Vos qué estás pensando? ¿En tu obra, en tu casa? ¿Qué? ¿Te va bien? ¿En tu economía? ¿Te va bien? ¿Y si no te va bien? ¿Está Dios o no está Dios? ¿En tu proceso está Dios o no está Dios? Bueno, ahora tenés que tener claro. Job está en la Biblia, pero no tenía claro en el capítulo 29 que el Omnipotente estaba con él. Él no lo tenía claro, así que le tenés ventaja en tu proceso, entendiendo que el Omnipotente está contigo. Añorando tiempos pasados, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Y ahí empieza a decir muchas cosas que le pasaban, ¿no? Dice por allí, el versículo 8, mire usted cómo era su vida. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie cuando él pasaba. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca cuando él pasaba. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar cuando él pasaba. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Job libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Con manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pie al cojo, dice Job. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo. Y de sus dientes hacía saltar la presa. Decía yo, dice Job, en mi nido moriré. Vio que Job estaba en la plena gloria, estaba en el éxito. Mega iglesia, mega bendición, todo pumpa de arriba. Aquellos que dicen, están ahí, aquellos que dicen que Dios no te va a llevar, no te vas a morir antes de los 80. Los que viven ese proceso hablan de lo que no viven muchas veces. Dios en tu proceso te va a llevar cuando Él quiera. Si te quiere llevar, te lleva. ¿Sí? Pero los que, como Job, viven la etapa donde todavía no han tenido procesamiento, hablan, ¿verdad?, de cosas que no han vivido y de cosas que están más allá de su experiencia. He escuchado por ahí y he visto y he analizado según la vivencia y según las cosas que hemos experimentado y demás, que a veces
por no vivir ciertos procesos, largamos palabras que no están bien sazonadas o firmes, porque Dios es el que determina cuándo nos lleva. Y dentro del proceso, como recién estaba diciendo, el que creó esta letra se lo llevó a los 40 años, se lo quiso llevar. Así orara el más ungido, así orara y aquel que ha levantado no sé cuántos muertos en África, orara quien orara, Dios terminó su proceso llevándoselo. Amén. Entonces, a veces si estamos como Job en el proceso, en la parte de donde todavía no está Dios tratando con nuestra vida, podemos decir muchas cosas. Job en esta etapa podía decir, no, los siervos de Dios no tienen problema en su casa, no, los siervos de Dios andan bien y están prosperados y tienen buena familia y tienen buenos hijos y no viven ninguna lucha y no viven ninguna situación, no, ninguna enfermedad, no se le muere nadie, no. Job, antes de su proceso, hablaría así. Pero cuando él vivió el proceso después, seguramente él habló diferente. Porque él vivió todo. Quedó en la bancarrota, quedó enfermo, se murieron todos los hijos. En la ruina total y en el descrédito total. Nadie daba nada por él. Y la esposa, ¿verdad?, que no entiende el proceso. ¿Cuánto tiene una esposa o un esposo que no entiende el proceso? Y le dice, ¿cuándo te va a morir? Es lo que te falta que te muera. Ya te pasó todo. No hay cosa que no te pase. Pero entonces, a Job, en esta etapa, él no pensaba, jamás pensó que le iban a pasar cosas así. Jamás pensó. Y capaz a vos te pasa que jamás pensás qué cosas te van a pasar. Jamás pensás que lo que te pasó en la obra te iba a pasar. Jamás pensás que lo que te pasó en tu casa te iba a pasar. Jamás pensás. Y le pasó a Job. Entonces, empezó a vivir y creer que Dios no estaba con él. Entonces, a veces estamos mal enseñados, ¿no? A veces estamos mal enseñados. Entonces, pensaba que Dios no estaba con él. Y decía, versículo 18, yo en mi nido moriré, decía él en aquel tiempo. Bueno, yo moriré así, bendecido, lleno de bendición, de felicidad, de prosperidad, de hijos e hijas hermosas, de toda esta. ¿Vio la fama que tenía Job? ¿No parecía Dios? ¿No parecía que la gente lo respetaba y lo trataba como si fuera algo sublime por encima de ellos? ¿No te parece lo que leímos ahí? Que dice, él estaba y pasaba y dice, eran los ojos de los ciegos, eran los pies del cojo. Del menesteroso era padre, ¿sí? Quebrantaba los colmillos del inicuo. Y entre tanta cosa, ¿no? La gente, el príncipe, lo veía pasar y se tapaba la boca. O sea, hasta los príncipes estaban anulados ante Job. Estaban todos anulados. Job era una estrella. Una estrella. ¿Cuántos hay unas megas estrellas en el Evangelio también? Una estrella, todos anonadados y todos asombrados. Y entonces decía Job, ¿vio? Cuando andamos en buenas etapas decimos, bueno, esto va a ser una bendición, esta iglesia se llena, tremenda la obra de Dios, la familia. Y bueno, y vos te haces, ¿no?, una imagen proyectiva hacia adelante de lo que va a ser todo, ¿sí? Y Job decía, bueno, así voy a morir en esta grandeza, bendición, en esta posición ante los demás, ¿no? Se sentía satisfecho, engrandecido, y decía, me levantan como apóstol, dice acá. Versículo 18, decía yo, en mi nido moriré, decía Job, y como arena multiplicaré mis días. Dijo, voy a vivir muchos años. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Antes, él está pensando cómo era antes. Y mis ramas en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí. Mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban. Y callaban a mi consejo. Mire usted, ¿no? ¿Qué concepto tenían todos de Job? Hablaba él, lo escuchaban.
Él aconsejaba y todos decían sí, sí, sí. ¿Cuántos dicen sí, sí al consejo que le da el pastor Gilberto, al consejo que le da el presbiterio? ¿Cuántos dicen sí, 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 sí? Bueno, acá es así. Tras la palabra dice, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Él tenía razón siempre. Y los otros decían, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Y dice, me esperaban como la lluvia. Qué importante que era para el entorno Job, ¿vio? Antes del proceso. Y abrían su boca como la lluvia tardía y se me reía. Y si me reía con ellos, no lo podían creer. ¿Qué posición tenía Job, no? ¿Qué imagen tenía? Que de tal manera que si él se reía con algunos de ellos se sentían gratificados, como que Dios se riera con ellos. Y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo, dice Job, el camino de ellos. Y me sentaba entre ellos como jefe. ¡Ah! Y aquí el problema nuestro es de los hombres y de los seres humanos. Él quería ser jefe, él quería estar por encima. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Yo digo, usted cierra los ojos y escucha a Job decir todas estas cosas. ¿No lo encuentra un poquito engrandecido? ¿Sí? ¿Satisfecho de sí? ¿No invocando a Dios en ninguno de esos momentos? Aunque decía que él conocía a Dios y que oraba y hacía sacrificio por sus hijos y demás. Tenía una posición que no era tan linda. Había como un poco de levadura ahí, ¿o no? Miren, muchísimo, dice por allá. Miren lo que no le hace asociarse esta actitud de Job con la palabra que se usa mucho hoy, pero no es bíblica. Empoderamiento. Ay, ay, ay. Empoderamiento, porque aún desde la iglesia se lo he visto y se ha escuchado, el empoderamiento. ¿Y sabe cuál es el significado? Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para tener una mejor situación. En primer lugar, adquisición de poder, ¿no? Como alguien que toma poder y para ser independiente. Ya andamos mal. O sea, si hablamos de empoderamiento, estamos diciendo que adquiero poder, yo lo adquiero. No es que recibo, yo lo adquiero. Y para ser independiente, cosa que es totalmente contrario a nuestra relación con Dios. Y no somos un grupo social desfavorecido. Nosotros somos el pueblo de Dios, donde dentro del pueblo de Dios hay múltiples clases de personas, de razas y diferentes clases sociales, de las más bajas hasta las más altas dentro de la iglesia. Entonces no somos un grupo social que busca adquirir empoderamiento para ser independiente. Quizás esta palabra usted la use, pero yo le digo, esta palabra se asocia con la actitud de Job antes del proceso. Se sentía empoderado y hasta independiente, porque en todo ese buen vivir y todo lo demás, aunque Dios se lo había permitido y se lo había dado, él como que no tenía una relación así íntima con Dios. Y nosotros no somos un grupo social, sino que somos el pueblo de Dios, donde dentro hay de todas las clases sociales, ¿sí? Y no somos un grupo desfavorecido, al contrario, somos los que tenemos el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Está bien? Así que yo le diría que si puede obviar o sacar la palabra empoderamiento, si por ahí la ha usado, porque como se escucha en la iglesia, yo le diría que no la use, que hable más bien del poder de Dios que recibe usted, que viene de Dios, que se manifiesta para gloria y honra de Dios y que me hace cada vez más dependiente de Dios. Gloria a Dios, y que me hace recibir el favor de Dios. Entonces, Job tuvo que entrar en un proceso
para conocer a Dios y para Dios tratar con Él. Si viene desde el fondo de su corazón, Él nunca en todo el proceso negó a Dios, necesitó un proceso para salir del empoderamiento, para después seguir viviendo el poder de Dios sobre su vida desde otra perspectiva. El proceso lo cambió, el proceso lo hizo mejor persona, lo hizo mejor siervo de Dios, hijo de Dios, amén, y lo hizo tener una visión diferente. Veo ahora lo que no veía, decía él, ¿no? Mis ojos te ven, te entiendo ahora. El proceso de Dios te hace entender a Dios. El proceso de Dios te hace ver mejor. Aleluya. Amén. Y el proceso de Dios te hace ser dependiente, no independiente. En el proceso de Dios recibís mucho favor y mucha misericordia de Dios. Porque es el proceso donde Dios mismo te puso o donde Dios mismo está permitiendo que vivas eso. Entonces vas a recibir mucha misericordia de Dios, mucho favor de Dios. Y vas a depender siempre de Él, y vas a ir a las rodillas, a hablar con Él y a plantear las cuestiones. Vas a ser cada vez más dependiente. Job se sentía el jefe. Me sentaba entre ellos, yo les decía, los calificaba. Calificar, ¿vio? Es decir, sos de 10, sos de 6, sos de 2, sos de 1, sos de cuarta, ¿no? Los calificaba, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿no? Él se sentía en esta posición antes del proceso. Pero ahora vamos a ver, él dice, ¿y cuál es mi situación ahora? Job se lamenta de su situación, se lamenta del proceso. Se lamenta del proceso. Dice que Dios no está con él. Se lamenta del proceso. Pero ahora, dice capítulo 30, se ríen de mí. Los más jóvenes que yo se ríen de mí. Versículo 9. Y ahora soy objeto de burla. Y me ponen versito y me ponen apodo. Y soy, les sirvo de refrán. Me abominan. Antes se acercaban a mí, eran como un dios. Ahora se alejan de mí. Aún de mi rostro no detuvieron su salida, o sea que hasta le escupieron. ¿Por qué? Dice versículo 11, porque Dios me afligió, me soltó. Dios me soltó. A ver, alguno dijo así. Me soltó Dios, rompió la cuerda, me soltó, me afligió. Se levantó el populacho. Ay, cuando todos están en contra, ¿no? Dice versículo 12, se levantó el populacho. Y ahora, dice versículo 16, mi alma está tirada, derramada. Hay una aflicción poderosa. La noche taladra mis huesos. Los dolores me roen. Y bueno, clamo a ti, dice versículo 20, y no me oyes. ¿Vio? ¿Será así? ¿Será que Dios no estaba ahí escuchando todo lo que estaba diciendo, todo lo que le estaba pasando? ¿No era que Dios le dijo a Satanás, mira, bueno, déjalo que entre en un proceso, tócalo hasta aquí, pero su vida no se la toques? Y te voy a decir que Él no me va a negar. O sea que Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel. ¿Cuántas veces decimos así? Cruel es Dios conmigo. Con el otro es bueno, conmigo es malo, cruel. No lo entiendo. Me persigue Dios. Y disolviste mi esencia. Me estás conduciendo a morir, dice versículo 23. Y así se sentía, Job primero añoraba el tiempo pasado, después lo mal que se sentía en el presente, sin Dios, según él, afligido y que Dios lo quiere matar, ¿sí? Entonces, usted asóciese o identifíquese con Job dentro de su proceso, qué cosas a veces está o ha sentido, qué cosas le ha pasado, porque es así. Entonces, a veces Dios da mucho y hay hombres que tienen mucho y avanzan mucho y después viene un proceso difícil y se quedan sin mensaje, porque no esperaban vivir un proceso, no creían que iban a vivir un proceso. Entonces, en medio del proceso se quedaron sin mensaje. Y hoy es decirte que en medio de tu proceso no te quedes sin mensaje. Ni para vos, ni para tu familia, ni para tu casa, ni para la iglesia. Viví el proceso, porque es el proceso que te toca vivir, con un mensaje de Dios en tu boca, con el poder de Dios sobre tu vida, y que cuando pase el proceso
y seas prosperado y vengan las multitudes y tengas palabra y revelación, no entres en el empoderamiento. Creer que es tu independencia, tu poder, lo que vos lograste, lo que vos creaste. No, porque si no. Y que la gloria sea solo para Dios. Porque ese Job estaba siendo un Dios para su entorno. Y lo peor que le puede pasar a alguien, que la gente lo tome como ídolo. A Dios eso sí que no le gusta. No va a permanecer de pie quien esté ubicado en ese lugar. Va a entrar en un proceso difícil. Entonces, a dar a Dios toda la gloria de lo que Dios haga en tu proceso y después de tus procesos. Para que no tenga que venir situaciones difíciles donde Dios tenga que obrar de esta manera. Entonces, ¿qué pasó viendo lo de Job? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasa en el proceso? Primero, Job, tremendo, lo honraban, se renovaba en sí misma la honra, dice, de él. La honra se le renovaba en sí misma, no le faltaba honra en ningún momento, era honrado continuamente, fortalecido su arco en su mano, totalmente aplaudido y admirado por todo alrededor. Y cuando entró en proceso, ¿qué pasó? Si por poco más no le escupían la cara, se reían y le ponían apodos, tenían refranes para referirse a Job. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¿Y qué pasó? ¿Pecó? No, entró en el proceso de Dios. Antes era exitoso, famoso, ahora no tiene nada, perdió todo. Y simplemente por eso ya la gente no lo honra, ya la gente no lo admira, ya no lo escucha, Entonces tu proceso, fulano te mira y dice, ¿qué vas a predicar vos? ¿Qué te voy a escuchar a vos? Mirá el batuque que tenés en tu proceso. Erróneo, porque justamente tenemos que hacer lo contrario que hacía esa gente. Porque en el proceso de Dios, Dios está tratando contigo, Dios está tratando conmigo, y vas a tener un mensaje para ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos en un proceso? Decae la imagen. Antes todos te aplaudían, ahora nadie te aplaude. Antes todos te querían escuchar, ahora nadie te quiere escuchar. Antes todos querían estar contigo, ahora nadie quiere estar con él. Decae la imagen. Cuando entras en un proceso de Dios, decae la imagen ante los demás. Dejas de ser atractivo, ¿sí? Te encuentran todos los defectos. Antes no te vio ninguno. Ahora que estás en el proceso, te ven un montón de defectos. Estarás en pecado, por algo te pasa eso. Te dirá alguno. Entonces, cuando estás en el proceso, decae tu imagen. Es que como que queda deteriorada, empacada tu imagen ante el entorno, ante la gente que mira otra cosa. Lo superficial, ¿sí? El éxito, el ruido, las luces, ¿no? ¿Por qué? Como decíamos recién, el hombre ¿qué quiere? Empoderarse, alcanzar el éxito, alcanzar la riqueza. A ver, dígame usted, séame sincero. ¿No le gustaría alcanzar la riqueza? ¿No le gustaría alcanzar el éxito? ¿No le gustaría ser famoso? ¿No le gustaría en vez de sujetar a 10, sujetar a 10.000? ¿No le gustaría quedar en los libros, en la historia? Y desde 1950 hasta el 2025 vivió fulano de tal, que abrió iglesias, ¿sí? Expandió en el mundo, levantó paralíticos, levantó pastores, profetas, ¿no? Se convirtieron 25.000 o 25 millones, no sé. Bueno, al hombre le gusta eso. De hecho, hay gente rica en el país que no le basta con ser rica, no le basta con ser empresaria y tener poder económico, sino que necesita tener poder de gobierno, poder de sujetar, poder de decidir sobre otros. Algunos, aunque les cueste la vida, necesitan poder, empoderamiento. Entonces, que cuando se confunde en la obra de Dios el poder de Dios con el empoderamiento, seguramente ese va a entrar en un proceso difícil, en algún momento, de parte de Dios. Entonces, cuando entramos en el proceso de Dios,
la imagen decae. Nadie nos ve tan lindo como éramos antes, tan espirituales como no éramos antes. Nadie nos pide consejo como nos pedía antes, porque nos ven luchado, porque nos ven un proceso, porque nos ven medio ennegrecido. Dice Job por ahí, estoy ennegrecido, se me cae la carne. Bueno, ya de Job no querían saber nada, ¿no? De lejos, de lejos. Entonces cuando andamos en un proceso, decae la imagen. Así que si alguno por ahí no te ve como te veía antes, porque estás en un proceso, no te asombres, no te asombres. Pero como te vean los demás no tiene nada que ver cómo te ve Dios en tu proceso. La gente te puede ver de una manera, decir, hablar, y no tener nada que ver con lo de Dios, que Él piensa y está tratando contigo. Los amigos de Job, si usted ve ahí, dicen, y los amigos de Job justificaban a Dios. Y los amigos de Job decían, gloria a Dios, ¿no? Imagínense. ¿Tiene amigos así? En su proceso que vienen y dicen, gloria a Dios, te mereces lo que estás pasando. Gloria a Dios, justifico a Dios, tiene razón Dios. Viste, te bajó la vara, ¿no? Vení que voy a orar por vos. Y allá viene Job y recibió la oración de todos ellos igual, se humilló. ¿Cuántos se humillan en su proceso? O dice, no digas nada. Te prohíbo que digas lo que estamos pasando. Esto lo arreglamos acá. Las 4 paredes. Fuera de acá, está todo bien, No. Job, humilde, puso la cabecita así, oraban. Decían cualquiera, los amigos. Menos mal que eran los amigos, ¿no? Cualquiera le mandaban verduras. Y yo escuchaba. Decían, gloria a Dios, ay, pobre Job, acá vení. Yo justifico a Dios por lo que está haciendo. ¿Verdad? Algo habrás hecho y no sé qué, no sé cuánto. Cuando terminó el proceso dijo, vayan que Job ore por ustedes, porque el único que habló verdades, el único que habló bien fue él. Ustedes no, vayan que oren, que él ore por ustedes. Entonces, en el proceso que usted vive quizás no sea atractivo, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, ¿sí? Esté pasando situaciones donde alguno le está dando vuelta a la cara y encima está... ¿No? Y ese mismo después dice, anda un espíritu de chisme. Ese mismo. ¿Cómo sabe que hay un espíritu de chisme? Porque el que no anda en el chisme no se entera nada. ¿Vos sabés que se dice? Ni idea, no, ¿enteraste? No, ni idea, ¿no? Pero el que dice que hay un espíritu de chisme es el que sabe todas las cosas. Entonces, fijémonos, no sea que hemos caído en la trampa. Entonces ahí, en el proceso, decae la imagen. Y en el proceso, lo que tenés, das. En el proceso, afloran los errores. Se te van a ver más los errores. En el proceso se te van a ver más las fallas. En el proceso se te van a ver más los defectos. Y en el proceso se te van a ver más las transgresiones. Ay. ¿No? Porque ahí cuando, como uno queda ennegrecido, fulano, que tenía ese brillo en el rostro, como dice Job, yo tenía ese brillo en el rostro, ahora estoy acá opacado, ennegrecido, ¿no? Nadie quiere ser como él ahora. ¿Quién quiere ser como Job? Nadie quería ser como Job ahora. Entonces, cuando estamos en el proceso es como cuando más aflora todo lo feo en nuestras vidas. Pueden aparecer los errores, que es todas aquellas que le erramos al blanco. Le erró, hermano. En el proceso encima le erró. Aparecen las fallas, ¿sí? No funciona. Cuando hay fallas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La tele no funciona, no anda. El hermano no anda, no mueve, no cumple su función, tiene una falla. Entonces en el proceso a veces se ve el error al blanco, se ve las fallas, ¿sí? La falta de función y se ven los defectos. Los defectos, está mal formado. ¿Alguien tiene defectos? Está mal formado. A veces las malformaciones espirituales, los malos conceptos, estamos mal formados, ¿sí? Entonces tiene que venir Dios a volvernos a formar, rompe el vaso, le da una forma nueva, porque estamos con defectos. Entonces se ve los defectos en el proceso y también se ven las transgresiones, nuestros propios pecados, nuestras propias transgresiones, transgredimos la ley. En los procesos se ve todo eso, entonces menos atractivos quedamos para el entorno.
menos atractivo. Nadie quiere ser como nosotros, nadie quiere estar al lado nuestro, nadie, porque estamos en un proceso. Sí hay mucha crítica, en el proceso, ¿es verdad? Bueno, hay mucha crítica y entonces en el proceso también allí pasan cosas, como por ejemplo, tenés mucha gente que te ofende, ¿sí? Que te ofende porque habla, porque esto, porque lo otro, porque opina y dice cosas, ¿no? Y dentro del proceso vivís situaciones. En la iglesia vivís situaciones, en la casa vivís situaciones, ¿sí? Y a veces hay mucho resentimiento con la gente, con las personas, ¿sí? De alrededor. Mucho resentimiento porque hay cosas que pasan y interactúan en tu iglesia, en el lugar, ¿sí? En donde te muevas. Entonces, es necesario que cuando estás pasando en un proceso puedas hacer como dice Romanos 3. Dice que Jesús fue la propiciación de Dios. Jesús hizo que Dios no desate la ira, viendo todos los errores, las ofensas y los pecados. Jesús fue el que trajo paz. Jesús es el que calmó a Dios, el que hizo que no desatara la ira y el que en la paciencia de Dios Él pudiera pasar por alto los errores nuestros, del pueblo. Entonces, en los procesos, ¿verdad?, de Dios, cuando vemos a alguien en un proceso, dijimos, se le ven más los defectos, se le ven más las fallas, se le ven más los errores, las transgresiones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con alguien que está en un proceso? Es hacer como lo que dice Romanos 3, ser de propiciación, ¿sí? Los que estén enardecidos con ese fulanito, nosotros vamos a hacer de propiciación, vamos a llevar paz, vamos a lograr que no se desate la ira, sino que se calme la situación. Vamos a tratar de que se pase por alto las ofensas, las agresiones, las críticas. En tu proceso te sentirás herido. Los amigos de Job dejaron de ser sus amigos y fueron sus jueces. Los demás fueron burladores. Entonces, en el proceso que vivas, si haces como Jesús hizo, fue propiciación, vas a poder hacer de que las ofensas de los demás no lleguen a tu vida. Y para eso hay que tener el amor que habla en 2 o 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, por ahí, cuando dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor. ¿Qué amor? Porque Él está hablando como alguien que sirve, alguien que es un pastor, alguien que trata con gente, alguien que vive un proceso. Espíritu de amor que cubre pecado, no que encubre, que cubre. Entonces, el amor que cubre pecado necesitamos para pasar procesos y necesitamos para entender el proceso del otro. Le cubro la ofensa, le cubro la actitud, le cubro la interacción equivocada, la cubro. No desato ira y no dejo que otros desaten ira. Cubro. ¿Amén? ¿Cómo va a vivir su proceso? ¿Cómo va a servir dentro de la iglesia? Cubriendo a los otros, a los errores de los otros, a los defectos de los otros. ¿Está entendiendo? A las fallas de los otros. Cubro. Y cuando cubrimos no se desata ira. Y cuando se cubre hay paciencia. ¿Amén? Y entonces Jesús hizo eso, fue propiciación, trajo paz, cubrió faltas, pasó por alto. ¿Sabe pasar por alto las fallas de los otros? ¿Sabe pasar por alto las ofensas de los otros? Las paso por alto. Pasar por alto es no las veo. Pasé por alto. ¿Amén? En su proceso pase por alto. Cubra pecado, cubra faltas, cubra ofensas, cubra fallas. No las veo, no me interesan, no me las digan que fulano las tiene. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, en el proceso se viven todas estas cosas. Te cae la imagen y lo que tenés, das. ¿Amén? Si tenés amargura, resentimiento, indignación, confusión, no esperes que el otro reciba de vos bendición, gozo, alegría.
venga hermano que lo voy a ministrar. Y el pastor tiene resentimiento, confusión, está enojado con Dios por lo que le pasa, por el proceso que está pasando. Está ofendido con el diácono que lo criticó y se enteró porque fulanito le dijo, mirá que yo el brilito que y está enojado, resentido. Vení que voy a poner las manos, y viene el hermano y le pone, ¿no? Lo que tengo te doy. Ay, ¿no? ¿Vio? El apóstol, ¿no? El discípulo que fue, dijo, no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. Y algunos no tienen plata y oro, pero tienen bronca, tienen enojo, tienen resentimiento, tienen amargura, tienen una baja estima tremenda, tremenda. Así que fíjese a quién le va a dar la cabeza para que ore. Usted sabe que en el tabernáculo le llevaban la víctima para el sacrificio al sacerdote, que era un cordero. ¿Y qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía? Llevaba al hombre o a la mujer que iba a pedir un sacrificio para que le cubra el pecado, porque en aquel tiempo se cubrían, no se perdonaban. Entonces un sacrificio, tortolitas, yo qué sé, cordero sacrificado, ¿sí? El cordero sacrificado, antes de ser sacrificado, la persona que tenía la culpa y tenía que ser perdonado o pasado por alto su pecado, tenía que ponerle la mano en la cabeza al cordero, porque él transmitía al cordero su pecado y su falta para que ese cordero, una vez que sea degollado, ¿sí?, derramara su sangre en sacrificio para cubrir los pecados de él. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando alguien pasa, ¿sí?, y tenés este tipo de cosas en tu corazón y en tu vida, ¿estás ministrando para que reciban bendición o le estás transfiriendo tu culpa a la persona? Como si fuera un corderito. Mira, pobre hermanito, pasó para recibir una bendición y le están transfiriendo la culpa, le están transfiriendo el pecado. Pobre hermano va al matadero. Dice acá el pastor que se cuiden los que invitan de afuera, que le gusta invitar muchos a los de afuera, que aparecen apóstoles, profetas por ahí. Tengo un amiguito que predica, tráelo. Fíjate quién te va a poner la mano, quién te va a ministrar, quién va a estar en tu púlpito. Entonces lo que tengo te doy y lo que no tengo, no te doy. ¿Está bien? Lo que no tenés no va a poder transmitir. Si vos te parás a decir, parece mentira, este gobierno, no comemos, no llegamos a fin de mes, ¿qué va a pasar? No vamos a morir, estamos arruinados. Y que después vas a ministrar al hermano para que reciba prosperidad y multiplique los pocos peces que tiene y agrade a Dios y diga, el Señor es mi fuerza, el Señor me multiplica, el Señor me prospera, yo vivo de parte del reino del cielo. ¿Vas a poder lograr eso? Porque no, el otro va a vivir lo que vos tenés adentro. Vos le vas a estar diciendo, reciba la multiplicación y él va a estar recibiendo, ¿qué? Que se va a morir porque no le va a alcanzar, ¿sí? Que horrible este gobierno y parece mentira. Es lo que transmito, es la unción que tengo. ¿Qué unción tiene? ¿Qué unción tiene? ¿Está bien? Si usted tiene un pecado oculto, vamos a poner fornicación o adulterio, un pecado escandaloso. Si yo le midiera ahora el estado nervioso, la aguja del sensómetro diría, uy, porque hablar de estas cosas es escandalizante. Yo no hago eso, pero sí hace otras cosas. Y para Dios es lo mismo. Entonces, si alguien tuviera un pecado oculto y ministra a otro con ese pecado, lo único que va a hacer es transferir. Y de repente ese otro, pobrecito, después empieza, qué linda fulana, y ya tiene ganas de no sé qué, con esa fulanita, porque lo que tengo te doy, ¿sí? O hay unción, o hay santidad, o hay poder de Dios, o hay pecado para transferir. Y después, ¿qué pasa? Que el pueblo anda con el mismo pecado que el pastor. El mismo pecado del pastor tiene el pueblo, por transferencia. ¿Amén? Así que decirle a tu hermano, si me transferís, transferime unos pesos, no me transfieras ningún pecado. Así es. Lo que tengo, te doy. Así que empiece a recibir qué es lo que quiere tener y qué es lo que no quiere no tener y empiece a sacar. Y empiece a adquirir de Dios lo que sí quiere tener para que su pueblo tenga. Su pueblo no va a tener lo que usted no tiene. No va a recibir lo que usted no recibe. Pero sí va a tener lo que usted tiene. Entonces hay que ver qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo adentro de mi vaso? ¿Qué estoy dando de beber a mi pueblo, al que me escucha, al que ministro, al que le pongo la mano?
Entonces, es importante que en medio del proceso sepamos que nuestra imagen decae y que lo que tenemos damos. Y a veces en el proceso estamos escasos de buenas cosas para dar, porque no hemos entendido que el proceso es de Dios y que Dios está, y que yo tengo que entender y mirar de la perspectiva de Dios el proceso, vivirlo, gloria a Dios, amén, ir hacia adelante, recibir de Dios y que el otro reciba de Dios en mi proceso. Gloria a Jesús. Entonces, ahí, en el proceso, los discípulos tuyos no van a ser mayores que el maestro. Lo que tenga el maestro, lo que tenga el que enseña, lo que tenga el que pastorea, tendrán el pueblo, tendrán sus discípulos, tendrán sus obreros. No es mayor que su maestro. En el proceso tenés que saber que tenés que dar testimonio. En estos días he escuchado que alguien hablaba de sus problemáticas en la familia, con sus hijos. Cuanto más hijos tenga, más problemas va a tener. A ver, los que se van a casar, ¿cuántos hijos quiere tener? Bueno, cuanto más hijos tenga, más procesos diversos va a tener dentro de su casa. Así que alguien hablaba de sus muchos hijos y de sus varios procesos en su casa, pero la estructura de pensamiento, la estructura de enseñanza, no le ayudaba a poder pasar el proceso estando sobre el proceso de ellos para poder gobernar y administrar esos procesos en su casa. Entonces, no alcanzaba a poder entender y llevar adelante esos procesos y poder ser de testimonio. Porque, ¿qué decimos? Si usted no gobierna su casa, menos va a gobernar la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia y en casa que tengo, y bueno, uno que se anda peleando, otro que anda tomando, otra que anda no sé qué haciendo qué cosa. No, y entonces, ¿cómo voy a ir así a llevar delante el pueblo con lo que me está pasando? Y entonces, porque tenemos que ser de testimonio, y está bien. Pero cuando Dios te mete en un proceso donde la escuela la tenés en la casa, donde tenés una iglesia que lleva adelante y donde de repente entraste en un proceso con tus hijos que crecieron, cuando eran chiquitos iban a la iglesia, tocaban el pandero, ¿no? Se ponían la corbata y hacían de pastor. Después cuando crecieron, se fueron al mundo, lo que menos hacían es tocar el pandero, o hacían otras cosas. Entonces, entraste en un proceso donde muchas cosas se van de las manos, porque es un proceso donde Dios está tratando contigo. Porque si no entramos en el empoderamiento de decir, yo gobierno mi casa, tengo todo bajo control. Vos no sabés gobernar tu casa, no sabés lidiar con tus hijos, ¿no? Y entramos a ser los amigos de Job, a aconsejar y a mirar de arriba al otro. Entonces Dios a veces nos mete en el horno para decir, mira, fíjate que no es así. Y antes de repente veías al hermanito, al hijo del hermanito que andaba en el baile y decía, fulano, vení, estás disciplinado. Te vi en el Facebook con una foto que estabas en una barra de un bar ahí, te sentás, no tocas más. Y somos santos, tres veces santos, disciplinando a los demás. Porque en mi casa está bajo control, a mí nada me pasa, mis hijos están bien, se portan bien, van a la iglesia, son santos, rectos, 3 veces santos. Pero de repente Dios te manda a un proceso para que bajes un poco el empoderamiento que tenés y empieces a bajar la cabeza un poco y a decir, hermano, necesito oración. Yo el pastor, yo la pastora, necesito oración. Tengo algunos tratos de Dios, procesos de mis hijos y necesito que usted esté orando, como nosotros oramos por usted. Ore por nuestra situación, ore por nuestros hijos. Estamos pasando por esta circunstancia, por la otra. Entonces empezamos a salir del empoderamiento para entrar a ser esos siervos dependientes de Dios, necesitados de la oración del otro, necesitados de la misericordia del otro. Entonces cuando ya vienen los hijos de los hermanos que andan medio extraviaditos, ya les tengo misericordia. ¿Por qué? Porque en casa necesito que me tengan misericordia a mí. Entonces ya empiezo a ver a los hermanitos con misericordia, a los hijos de la diaconisa con misericordia, ya los quiero más. ¿Por qué? Porque en casa tengo un trato. Entonces, cuando yo paso un proceso en donde tengo situaciones en casa con los hijos, lo que tengo que hacer es pedir oración. Decir a la iglesia, está pasando esto, pido oración. Sí, sé que son siervos de Dios, sé que van a estar conmigo, sé que llegado el momento son tremendos llamados de Dios, pero en este momento hay un proceso, pido oración, y no se le va ninguno de la iglesia. No lo va a criticar ninguno.
Antes criticaban a sus hijos porque usted los presentaba perfectos. Ahora los ama y le pregunta, ¿y cómo está fulanito? ¿Y cómo está sultanita? Estamos orando por ellos, le dice el pueblo. Entonces, vamos entendiendo cómo vamos siendo en el proceso. Y empezamos a hacer de testimonio en lo que nos está pasando. Entonces la gente empieza a ver cómo nosotros venimos enteros a la iglesia, cómo predicamos, cómo tenemos una palabra, cómo escuchamos a ellos sus problemas y cómo tenemos una palabra justa para ellos, cómo los podemos llamar, cómo los podemos animar, cómo podemos estar fuertes y podemos que ellos tengan testimonio, que ellos salgan de sus cosas mientras nosotros lidiamos con lo nuestro. Entonces ellos empiezan a ver un testimonio. Y ese es el testimonio que Dios dice que nosotros tenemos que ser en nuestro proceso, que seas de testimonio. No quiere decir que no te pase nada en tu proceso, no quiere decir que no te pase nada en tu casa, en una situación que se fue de las manos, porque sepa usted, sí, que ninguno de los que sirven a Dios se ríe con los procesos de su casa, se ríe con esas cosas que no se pierde el control, Ninguno se ríe. Padece, llora, sufre, va a las rodillas y después se tiene que levantar e ir a predicar, e ir a seguir la obra de Dios, e ir a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero no es que está disfrutando que en su casa está pasando cosas, ¿no? O que no está tomando el control, ¿sí? Está hablando, está orando, está hablando con cada uno, llevando, pero bueno, es el proceso que Dios puso. ¿Para qué? Para que en vez de un empoderamiento haya una dependencia de Dios, una humildad de corazón y un pedir de oración al pueblo, a la gente, a los obreros, para que también esté orando por uno. Entonces ya más de ser un hombre empoderado, una mujer empoderado, soy una oveja de Dios que también tiene procesos de Dios y que necesita que el pueblo también esté orando. Aleluya. ¿Para qué? Para que en el día de mañana, así como usted tiene victoria, también la victoria se vea. En el siervo de Dios, en su casa, en las situaciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en los procesos decae tu imagen. No espere que te aplaudan, que te quieran, te van a criticar. Si te pueden hundir, te hunden. Pero habrá gente que va a ser de puntal en tu proceso. Que Dios la va a poner, que te van a entender, que van a orar, que van a ser claves en tu proceso, pero otras no. Que lo que tengas vas a dar. Así que fíjate en tu proceso qué es lo que está acumulando adentro, sí, y fíjate y empieza a sacar. Y empezar a recibir lo que tenés que recibir, porque cuando tengas que ministrar, lo que tenés vas a dar. Y si hay un pecadillo por ahí, lo mismo, ¿sí? Para que no salgan los discípulos y los miembros con los mismos pecados de que el que ministra. En vez de bendecir, transfiero. Sé de testimonio. ¿Cómo voy a hacer testimonio? ¿Cómo voy a servir? Vino una hermana y me dijo, quiero dejar de servir. Venía llorando. Digo, ¿por qué querés dejar de servir? Porque tengo proceso en mi casa, porque tengo dificultad con mi hijo, porque hay unas bataolas en mi casa. ¿Y por qué querés dejar? Y bueno, porque yo tengo que ser testimonio, porque todo el que sirve tiene que tener todo controlado. ¿Me entiendes? Eso es una enseñanza. ¿Por qué habla así? Porque recibió la enseñanza. Entonces, cuando recibe esa enseñanza, esa persona no puede servir con esas problemáticas, porque está anulado por una enseñanza que recibió. Pero el testimonio que tiene que seguir esta persona y todos nosotros es decir, este problema yo lo vivo orando, vivo pidiendo oración a mis hermanos que conozcan lo que estoy viviendo, pero ellos me van a ver secando mis lágrimas, tomando fuerza, amando mi casa, mis hijos, hablándoles de Dios, yendo a la iglesia, sirviéndoles, llegando temprano para servir, estar dispuesto, levantando la mano, adorando a Dios con alegría, yéndome a mi casa de nuevo donde tengo problemas, orando por mi casa, orando por mi hijo, creyendo que Dios me va a responder con su promesa. Porque si no, si fuera diferente, acá ninguno estaríamos sirviendo, porque todos hemos tenido procesos de Dios. Entonces, en el proceso de Dios que vivas, quien te tiene que conocer es Dios, quien tiene que ver tu corazón es Dios, porque Dios es el que sabe las motivaciones, las intenciones del corazón. Entonces hay gente que capaz que te critique en tu proceso, pero Dios te está viendo humillado, quebrantado, despojado, dependiendo de Él, pidiéndole a los hermanos que oren, levantándote con esta tu fuerza y yendo a trabajar, yendo a estudiar, yendo a volver a enfrentar los problemas de tu casa, yendo a servir a Dios, yendo a la obra. Gloria a Dios, con fuerza, con esta tu fuerza. Gloria a Jesús. Entonces le dije a la hermana,
Yo te veo que venís, servís con alegría, hacés lo que tengas que hacer, venís y preguntás qué hay que hacer, dígame, y vas y lo haces con alegría. Y estás y venís antes del culto y cumplís y estás todos los cultos y te vas a veces en un tremendo problema en la casa. Tu alegría es servir, veo que tu alegría es servir a Dios. ¿Cómo te voy a decir que dejes de servir a Dios, que es lo que te está sustentando, es lo que te está manteniendo fuerte? Es lo que hace que vos puedas abrir la puerta de tu casa y venir a la iglesia porque lo haces con alegría. Imagínese usted, a alguien que sirve con alegría, que usted le diga, no sirvas porque andás a sentarte, porque tu hijo anda haciendo esto, o cualquiera, o no viene a la iglesia, o te gritó, o en la esquina lo vi peleando. Es el proceso que tiene que sufrir la hermana. ¿Usted se cree que vaya y se ríe con su hijo? Ay, che, seguí peleando, gloria a Dios. La está pasando, la está sufriendo. Tiene que tomar fuerza para venir a la iglesia, alabar a Dios, despojarse de todo. Gloria a Jesús. Entonces entendamos el proceso del otro y lo vamos a criticar menos. Y cuando nosotros vivimos procesos, ahí enseguida dejamos de criticar a los demás. Ahí enseguida dejamos de ser como Job, que era el que calificaba a todos. Ya cuando nosotros entramos en el proceso ya no tenemos ni ojo para calificar a nadie. Estamos nosotros ahí que estamos queriendo sobrevivir a las circunstancias. Gloria a Dios. Entonces, en el proceso se decae nuestra imagen. Damos lo que tenemos, y tenemos que ser de testimonio en el proceso. Eso quiere decir, me van a mirar y decir, ¿cómo lleva este hombre esa situación? Mira lo que entero, mira la que entera, mira cómo va y viene, mira, está de pie, mira cómo alaba, mira cómo sirve, mira cómo cree todavía, mira cómo proclama la promesa, mira cómo, qué fe que tiene, que está diciendo que eso va a cambiar, mira cómo hace oído sordo a toda la crítica, a todas las ofensas, a todas las escupidas. Mirá cómo pasa por alto las ofensas de los otros y los trata bien igual y habla con ellos y los bendice. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Qué testimonio que es? Sé de testimonio en tu proceso. No quiere decir que ser de testimonio no tengo nada que arreglar en mi casa, en mi vida. No, quiere decir que en el proceso que tuve que vivir, que no tengo el control, porque estás más allá de mi control. Dios tiene el control. Como cantábamos, y yo igual le puedo servir a Dios, y yo igual puedo ir a la iglesia. Estamos en un ministerio de restauración, Entonces empiezo a ver lo que no veía, y empiezo a ser como Job, y ahora mis ojos te ven, y empiezo a entender lo que no entendía, y empiezo a ver lo que no veía, y empiezo a hablar como un hombre y una mujer que restaura, un hombre y una mujer que no mira a otro en su proceso y lo mira mal, mira sus defectos, las cosas que no pudo lograr, etcétera, etcétera, su fracaso, sino que lo mira como un hombre que Dios lo está preparando, lo está puliendo, lo está sacando bueno, para que tenga un mensaje, gloria a Dios, en cualquier momento. Entonces, los que se dejan pulir y los que están en el proceso y entienden esto, no le va a faltar palabra. Van a tener un mensaje, se van a parar, como el ave fénix, ¿no? De las cenizas, se van a parar y van a tener una palabra. Aquí, y una palabra tremenda. Aquí lo que dice tiene autoridad y hace que mucha gente cambie, mucha gente se restaure, mucha gente pueda lidiar con sus cosas y estar de pie. Porque con esta tu fuerza vas a ir y vas a vivir tu proceso cualquiera sea, no sé cuál es. Vas a ir y vivir con esta tu fuerza. Lo que vas a cambiar es la mentalidad. Venís con una mentalidad viciada de situaciones, viciada de estructuras, viciada de palabras equivocadas recibidas. Entonces se renueva tu mente, se renuevan tus emociones, venís viciado y mal y las emociones negativas altas, como se te sube el colesterol, los triglicéridos y la glucemia y te hace mal, es un combo, es una bomba. De la misma manera en los procesos también sube el nivel de angustia, el nivel de amargura, el nivel de resentimiento, ¿sí? De enojos, ¿entendido? Entonces, todo eso es un combo, como decía el médico, ¿no? Usted tiene un combo, no se murió hasta ahora porque no sé por qué. Triglicéridos, glucemia y colesterol alto, esas tres cosas es un combo para el cuerpo. Y bueno, una mentalidad enviciada, emociones negativas altas, ¿está entendiendo? Y un cuerpo enfermo, por esas dos cosas, es un combo. ¿Qué espera? ¿Salir adelante de su proceso? No tiene ninguna fuerza. Porque
eso le chupa la fuerza, las emociones negativas le chupan la fuerza. ¿Sí? Una mente enviciada, con voz del enemigo, con malas estructuras, con doctrinas equivocadas para enfrentar las problemáticas, le chupan la fuerza. Entonces usted tiene la misma fuerza. Entonces el Señor dice, ándate con la misma fuerza que viniste. Simplemente vas diferente mentalmente, diferente emocionalmente, diferente en el cuerpo porque vas a estar más sano, sin toda esa repercusión mental y emocional negativa. Va a estar más sano y la fuerza no se te va a ir. Es la misma fuerza. Pasa que la mente no renovada y las emociones negativas en alta medida chupan la fuerza. La chupan, la absorben. Entonces, en este día, para terminar, te digo que ve con esta tu fuerza y viví el proceso. Viví el proceso que te tocó vivir. Pasalo, Dios está, el Omnipotente está, no te dejó, no te quiere matar. Y no importa lo que dicen los demás, porque los demás muchas veces no entienden tu proceso. No importa si los demás no entienden tu proceso, lo importante es que vos entiendas el proceso. Y que Dios te vea humillado, ¿sí?, adelante de Él, y que bajes la cabeza. En vez de defenderte, en vez de enojarte con las ofensas, dejarlas pasar, baja la cabeza, humillate delante de Dios, y que aquel que se humilla, ese será levantado. Así que dale un fuerte aplauso a Dios.